Crece 2023, cruzando fronteras. Amados hermanos, bienvenidos al día 22 de nuestra campaña, adentrándonos más y más a la segunda mitad de este Crece 2023. Recuerden que son 40 días de reflexión, de desafíos espirituales, de crecimiento espiritual, de alineamiento como un solo hombre, una sola mujer, todos como iglesia. Hemos estado viendo en los últimos días, ¿verdad?, las lecciones más importantes que la Biblia nos presenta respecto del pecado, este cáncer que afecta a la humanidad. Y hemos visto varios principios importantes. Hemos dicho que todos hemos pecado, así nos enseña la Biblia. Cada hombre, cada mujer, no importa su condición, tiene este problema delante de Dios. Dijimos que el pecado es cerrar el blanco, es transgredir, es ofender el carácter de Dios. Dijimos que el hombre no puede salvarse por sí mismo. Dijimos que hay una corrupción, una depravación completa en su naturaleza. Dijimos que el pecado trae como consecuencia la muerte espiritual en su relación con Dios, muerte física, la repercusión en su cuerpo material del pecado y la muerte eterna o definitiva. Este es el cuadro en el que está el ser humano. Este es el diagnóstico de Dios sobre su criatura. ¿Qué es lo que hace Dios frente a este cuadro? El hombre y la mujer, producto de su desobediencia, se han hecho merecedores de la condenación. Dios se los advirtió. Pero por otro lado, son los seres amados por Dios. Dios los ama con un amor perfecto. Entonces, otra vez la pregunta es, ¿qué es lo que Dios hace? La Biblia dice que Dios decide salvarnos. Juan 3:16 nos dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuál es el origen de la salvación? El amor de Dios, porque tanto amó Dios al mundo. Dios nos salvó no porque lo merecíamos, sino porque nos ama. Ahora, ¿cómo es que Dios nos salvó? Enviando a su Hijo. Así nos dice el texto, ¿verdad? Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y Él dio su vida por nosotros. ¿En qué consiste la obra de salvación? ¿Qué significó la obra de Cristo en la cruz? ¿Qué fue lo que se efectuó allí? Bueno, en los próximos días vamos a estar viendo algunas lecciones importantes que la Biblia nos enseña respecto de esto. Y hoy vamos a ver dos de estas lecciones. Vamos a hablar de la sustitución y de la redención. Comencemos. Número 1. ¿Qué se efectuó en la cruz? La sustitución. Esto quiere decir sencillamente que el Señor Jesús murió en lugar de los pecadores. Jesús en la cruz murió en tu lugar y en mi lugar. La Biblia usa la expresión literal en lugar de cuando explica la obra de Cristo en la cruz. Esto en griego es una sola palabra, es anti. Anti. Un ejemplo del uso de esta preposición en el griego es Lucas 11:11. Allí se nos dice, ¿quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? Ahí está. En cambio, en lugar de un pescado, una serpiente. Y Jesús usa esta misma expresión para referirse a su muerte. En Mateo 20:28 dice, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, literalmente en el lugar de muchos. Ayer vimos que el pecado traía como consecuencia la muerte. Bueno, es precisamente por eso, por lo que el Hijo de Dios se encarna, se hace hombre y muere en la cruz. Él da su vida en lugar del hombre y de la mujer. Número 1, sustitución. Número 2, redención. Este es maravilloso. La redención significa que la muerte de Cristo en la cruz fue el pago por nuestra culpa y condenación. Colosenses 1, 13 y 14 nos dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Así que
La obra de Cristo efectúa un pago por nuestra culpa y nuestra condenación. Déjame hablarte de 3 palabras griegas que se utilizan en el Nuevo Testamento y que ilustran la verdad de la redención. La primera es agorazo y significa comprar algo, pagar un precio por algo. Primero los Corintios 6:20 nos dice, fueron comprados agorazo por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. En el tiempo bíblico había mercados de esclavos y la gente podía ir y pagar el precio por alguno de ellos y hacerlo su propiedad. Bueno, esa es la misma idea que se presenta en relación a la obra de Cristo en la cruz. Siendo esclavos debido a nuestro pecado, Cristo pagó el precio y nos compró. Agorazo. La segunda palabra comparte la misma raíz que la anterior, pero con el prefijo ex. Es la palabra exagorazo. Y tiene la idea no solo de pagar o comprar algo, sino de sacar a esa persona que he comprado, sacarla afuera. Exagorazo. Gálatas 3:13 utiliza esa palabra. Dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Cristo nos rescató, nos compró y nos hace libres. Esta palabra amplía lo que dijimos inicialmente, mostrándonos a Cristo no solo pagando el precio de nuestra esclavitud, sino sacándonos del mercado de esclavos. Él paga el precio de nuestra esclavitud y nos saca de ese mercado. Ya no estamos a la venta. El pecado ya no nos define, sino que Él ha pagado un precio por nosotros. La tercera palabra es lutrosis y significa soltar, liberar. Qué hermoso, ¿no? Hebreos 9:12 nos dice que Jesús entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno, una lutrosis eterna. Soltar, liberar. Esta tercera palabra, lutrosis, completa el cuadro. Según este término, el Señor Jesús no solo nos compra en un mercado de esclavos, no solo nos saca del mercado de esclavos, sino que nos suelta nuestras cadenas y nos hace libres. Por eso es que Jesús nos dice en el Evangelio de Juan, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué es lo que Jesús, el Santo de Dios, efectuó por nosotros en la cruz? Él efectuó la sustitución, Él murió en nuestro lugar y Él efectuó la redención, pagó el precio de nuestro pecado, nos quitó del mercado de esclavos y nos quitó para hacernos libres. Que el Señor te bendiga. Mañana seguimos ahondando en todas las implicancias de la obra de salvación en la cruz. Dios te bendiga.